En el año 2020 apareció un eco mediático en Italia sobre el caso de Mario Biondo y todos los medios de comunicación, desde Palermo hasta otras ciudades italianas, que en realidad la muerte del camarógrafo italiano Mario Biondo había sido una escenificación de una autoeliminación. Así que las investigaciones que se reanudaban, en este caso con muchos más detalles en la procura de Palermo, y los jueces que decían que se deberían explorar mucho más algunos detalles sobre las cosas que había alrededor de donde aparece el cuerpo de Mario Biondo, algunas cosas incompatibles con ese acto de autoeliminación, que nosotros siempre lo decimos aquí por censura de YouTube, y es verdad que los familiares, amigos, hermanos, muchos criminólogos también, evidentemente criminalistas, en Italia y en España pues no han creído nunca la teoría que se planteó aquí en España y por la cual se cerró el caso en el año 2013. Obviamente la investigación fue fragmentada en Italia, en España, como todos sabéis, y hubo errores bastante graves, muy graves por parte de los investigadores, según lo que dijo la Fiscalía de Palermo. Así que esa estantería, el hombre con las rodillas y los pies como los tenía, numerosos rasguños en los brazos, varios hematomas, dicen, en las piernas. Y luego lo que se menciona de esos golpes en la cabeza que resultan imposibles de creer que se los hiciera él solo. Entonces, obviamente, la Fiscalía de Palermo hubo un momento en el cual se obtuvo una exhumación del cuerpo para realizarle más pruebas y ahí se hizo la segunda autopsia. Y también una serie de análisis forenses a los ordenadores y tablets utilizados por Mario Biondo. Y de esas periciales que se hacen en Italia se revela que su portátil se enciende 3 veces después de su muerte. Una a la 1:31, otra a las 10:03 de la mañana y otra a las 11:38 hora española. Pero había más. El MacBook de Mario Biondo se controlaba de forma remota mediante un software que habían aplicado terceras personas. Supuestamente el primo, según lo que él dijo, ¿no? El primo de Raquel Sánchez Silva. Entonces, a partir de ese momento, significó también que alguien estuvo monitorizando los movimientos del ordenador para seguir lo que las investigaciones por parte de la familia se podían haber obtenido desde el 14 de junio y el 2 de octubre también del año 2013. Estas eran las informaciones que salían en los periódicos italianos en el año 2021. Y obviamente la familia en un momento pues dijo que había sido una autoeliminación simulada y que sabían con certeza que antes de morir su hijo estaba investigando el pasado de su esposa. Y a partir de todo esto, que se hace muy mediático el caso en el año 2020, o sea, una década después prácticamente de la muerte de Mario Biondo, tenemos en el año 2021 que de repente se hacen 2 programas en España. 2 programas que, bueno, aquí estamos viendo, es el programa de Todo es Verdad, de Risto Mejide, en 4, en el cual abordan durante 2 horas el caso de Mario Biondo. Me parece impresionante esto. La verdad es que no me acordaba para nada. Sabía que existía este programa. Había escuchado a Santina Biondo hablando aquí en este programa en alguna ocasión, pero no recordaba que esto durase 2 horas. No sé si esto había sido en prime time o si realmente había sido un programa de por la tarde, porque esto creo que era de los programas de la tarde aquí en España, pero me resultó muy llamativo volviendo a recordar un poco todo este caso, así que vamos a ir repasando todo esto y ahora seguimos dando más información. 30 de mayo de 2013, centro de Madrid. Vilma Graciela, asistenta del hogar, sale a la calle pidiendo ayuda. Descubre al cámara Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, ahorcado en su domicilio. Acude a la casa alertada por la presentadora que no consigue localizar a su marido. Ella está en Plasencia. Es allí donde recibe la noticia del fallecimiento. Horas más tarde, familiares y compañeros de profesión muestran su apoyo a Raquel. Raquel, solo quiero que sepas que todos, absolutamente todos estamos contigo. No solo los que estamos en este plató, sino los que estamos en toda la familia Gran Hermano. Todos. ¿Qué se puede decir? Pues absolutamente nada. Desde aquí, que descanse en paz Mario. Y sobre todo a Raquel, que sepa que hay muchísima gente que la quiere. Solamente queremos desde aquí mandar un beso a nuestra compañera Raquel Sánchez Silva en estos momentos
difíciles, dolorosos, duros. El cuerpo de Mario es trasladado. Bueno, esos eran los primeros mensajes desde Telecinco, la primera vez que se hablaba de la muerte de Mario Biondo, ni siquiera se hablaba de Mario, o sea, se hablaba de Raquel Sánchez Silva o del marido de Raquel y por eso vemos aquí que prácticamente no dicen nada de condolencias a la familia Biondo ni absolutamente nada, porque lo único que se sabía es que había muerto el marido de Raquel. Eso es la noticia que había habido en España. Dado hasta el Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. Hasta allí acude Raquel acompañada de su madre, su hermana y la familia de Biondo recién llegada de Italia. 2 días más tarde, Raquel publica en su cuenta de Twitter: Mario era un hombre feliz y estábamos profundamente enamorados. Las investigaciones siguen su curso y os rogaría que no sacaseis conclusiones precipitadas. Mario quería vivir y no se quitó la vida. Todo apunta a un desgraciado accidente. La mayoría de los medios de comunicación publican que Mario Biondo se habría suicidado. 4 días después de la muerte, Raquel, junto a la familia de su esposo, envían un comunicado conjunto en el que afirman que Mario no se habría suicidado y que quería vivir. Mario no se suicidó. Mario quería vivir. Las circunstancias que rodean su muerte apuntan claramente a un trágico y desafortunado accidente. La familia decide que el cuerpo de Mario sea embalsamado en Madrid y trasladado hasta su ciudad natal, Taormina, en Sicilia, donde se celebra el funeral el 6 de junio de 2013. Amore mio, tu sei un angelo, il mio amore, il mio corpo, la mia anima. Tu mi hai dato il vero amore. Adesso io non ho niente senza te, però prometo que serò felice. Durante la sepultura. A ver, yo evidentemente aquí yo no soy una persona que pueda juzgar el dolor de nadie, pero en este caso es cierto que la familia, ¿no? Y hay mucha gente que dice que en realidad Raquel Sánchez Silva estaba apostando más por su imagen, en este caso, que por la imagen de su marido. Se certifica así con las cosas que demanda o denuncia a investigadores que intentan saber la verdad de lo ocurrido por la muerte de Mario Biondo y que creen que ha sido un crimen o un homicidio, y denuncia a esos periódicos, a esos periodistas, incluso a la familia de Mario, pero no denuncia a los medios de comunicación que han vertido mentiras sobre su ex marido, bueno, su marido en aquel momento, diciendo que era un drogadicto, que había ido a un prostíbulo, que había hecho esto, lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Raquel dedica unas palabras a su marido. Era un gesto illogico nella simmetria del vivere. Era un grito del corpo nella solitudine dell'universo. Resta insieme a me in prossimità del mio respiro. Una semana después, Raquel se marcha a Formentera con su madre. Allí recibe la visita de amigos como Boris Izaguirre. Es en Formentera donde Raquel pasa el 22 de junio, el que sería el primer aniversario. O sea, es que 22 de junio, ¿eh? O sea, la muerte ocurre el 30 de mayo. O sea, es que no ha pasado ni un mes ha pasado, es una locura, la verdad. De su boda. Ese día, Emanuela Biondo, hermana de Mario, escribe a través de una red social: el 22 de junio ni siquiera una flor le ha mandado. En fin, demasiados compromisos. Sol, mar, amigos, risas. Qué pena da a alguna gente. El colmo. Su dolor es falso y me jode. Las relaciones con su familia política están prácticamente rotas. Cuando se cumplen 28 días de la muerte de Mario, el 27 de junio de 2013, Raquel vuelve al trabajo. Participa en la presentación de un móvil en el Zoo de Madrid. Esto era el 27 de junio de ese año. O sea, ni siquiera... Yo pensaba que habían pasado meses cuando ocurre lo del Sony Xperia. Ostras. Es una barbaridad esto, ¿eh? 20 días, ¿eh?
concede su primera entrevista para televisión. Raquel Sánchez Silva ha estado nadando entre tiburones. Raquel, buenos días. Buenos días a todos. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo, que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z y me siento muy halagada y muy honrada de hablar con vosotros por primera vez, de nuevo, como has dicho tú, ante las cámaras, con no sé si la mejor sonrisa, pero sí una de las primeras. Se cumple el primer mes del fallecimiento y el 4 de julio de 2013, la hermana de Mario, Emanuela Biondo, concede una entrevista a Lecturas donde afirma que han matado a su hermano. 3 días más tarde, el hermano pequeño de Mario, Andrea Biondo, habla en ABC donde afirma que Mario descubrió algo la noche de su muerte y que Raquel no habla con ellos desde el 10 de junio. El 9 de julio se publica que la presentadora renuncia a la herencia de su marido con el fin de evitar más enfrentamientos con su familia política. El 16 de julio de 2013, 47 días después de la muerte de Mario, la justicia española archiva el caso al entender que las actuaciones realizadas acreditan que no hay infracción criminal en el fallecimiento de Mario Biondo. Lo que tendría que ser el final de esta historia desagradable se convierte en el principio de una batalla personal y legal para la familia de Mario Biondo, una pesadilla que dura ya 8 años para Raquel Sánchez Silva. Bueno, para Raquel Sánchez Silva, más bien la pesadilla es para Mario Biondo, evidentemente, que es la única víctima en este caso, y luego las víctimas colaterales podemos empezar ahí ya a hablar, pero que la única perjudicada sea Raquel Sánchez Silva, creo que es una mentira como un mundo, o sea... Pues sí, con el entierro de Mario Biondo se acaba una pesadilla para empezar otra, la que vamos a analizar justamente esta noche con la ayuda de mi compañera Marta Flitsch. Buenas noches. Buenas noches, Risto. Y además nos acompañan Óscar Tarruella, que es perito judicial en la causa y experto en homicidios. Muy buenas noches. Andrés Guerra, periodista de La Vanguardia, y uno de los pocos, tengo que decir, en este país que se ha atrevido a seguir hablando de este tema. Sí, desde poco después de la muerte de Mario, comenzamos en canal de Grupo Godó, en UTV, con Alfonso Arús, en Arús Cities. Era una pequeña sección de curiosidades casi, Biondo News, Santina lo sabe. Luego la cosa me la tomé mucho más en serio porque empecé a notar que los enigmas no eran solamente el fruto de la desesperación de una madre por encontrar una explicación a algo inexplicable. Había mucho que investigar y me puse en serio con ello. Desde entonces, pues casi 8 años impartiendo información, sí. Pues muchísimas gracias también por estar aquí esta noche. Montse Suárez, abogada, buenas noches. Muy buenas noches. Raquel había quedado con Manuela y Raquel tenía que estar en Plasencia. Entonces pensé, con toda seguridad no han visto el coche en el garaje y pensaban que no había nadie en casa y bueno, quizás alguien entró para robar en casa y bueno, pues se toparon con Mario y me lo han matado. Santina, vamos a seguir hablando contigo. Vamos a seguir hablando contigo. Porque, para empezar, la pregunta que todo el mundo se hace, y la estás formulando tú, es ¿por qué 8 años después de la muerte de Mario Biondo? A ver, yo tampoco entiendo el por qué el abogado Daniel Gómez de Arribas, que nosotros le hacemos la entrevista, a ver, es cierto que pasaron muchísimos años y un montón de cosas no se acordaba, ¿no? Pero yo, viendo un poco todos los titulares que hay, lo que tenemos de registro del caso de Mario Biondo y de la familia, es que a los pocos días ya creían que no había sido una muerte accidental, ni mucho menos la autoeliminación que se comentó aquí en España. O sea, ellos ya dieron pie a una investigación, por eso le dijeron, investígame esto y demás, ¿no? O sea, puede ser que en un primer momento dijeran, bueno, estas son las tesis que hay, no entendemos nada, pero ahí está, ¿no? O sea, sin más, ¿no? En los primeros instantes, pero creo que fue muy rápido que ellos empezaron a ver cosas raras, o sea, no fue a la larga. Aún no se ha conseguido esclarecer y sentenciar el motivo, Marta. Lo que sí que está claro es quiénes mantienen este caso abierto en Italia, mientras en España se cerró a los 47 días. La familia del cámara italiano encontró desde el 47 días, primer momento resquicios en la muerte de Mario. Uno de ellos ¿tenía motivos para suicidarse?
30 de mayo de 2013. Aparece muerto en su casa Mario Biondo. Lo encuentra la asistenta con un pañuelo atado al cuello, colgado de una estantería. No hay nota de suicidio ni tampoco signos de lucha. Las ventanas están cerradas y la puerta no ha sido forzada. Solo un mes y medio después, la autopsia cierra la investigación con una conclusión clara. Ha sido un suicidio. ¿Por qué se cierra el caso tan rápido en España? La familia Biondo no se rinde y consigue abrir una causa por homicidio en Italia. Están convencidos de que a su hermano le han matado y que no se ha suicidado. Su principal duda es la posición en la que aparece el cadáver de Mario. Pese a que el cuerpo debería haber convulsionado, no hay ni un solo elemento de la estantería que se haya movido de sitio. ¿Pero había pensado Mario en suicidarse? Según sus hermanos, esa misma noche estuvieron hablando con él vía Facebook y les habló de proyectos de futuro. ¿Qué tal? Bien, estamos ansiosos por irnos de vacaciones. Cuéntame algo bonito. Digamos que últimamente estoy trabajando como un loco. Según la primera declaración de Raquel Sánchez Silva, aunque a veces estaba bastante deprimido y había pensado en suicidarse, estaban bastante ilusionados con los proyectos de futuro en común. Los Biondo consiguen exhumar el cadáver de Mario en diciembre de 2013 y realizar una segunda autopsia que deja en evidencia al forense español. Se demuestra que no había abierto el cráneo y que no había visto un hematoma. Incluso se pondrá en duda la veracidad de su firma. ¿Hubo negligencia en la autopsia realizada en España? El ordenador personal de Mario es otro de los elementos que generan sospechas. Se eliminaron cerca de 1000 gigas de datos. Aunque Raquel declaró que eran fotos personales y que lo hizo ella, luego se demostró que fue su primo quien remotamente accedió al terminal desde Plasencia. El descubrimiento de un programa espía en el MacBook de Mario multiplicó las dudas. ¿Había algún dato importante en ese ordenador? La familia consigue... Bueno, mucha gente dice que el ordenador es la clave. Ayer hablamos de esto, de esos vídeos o esas búsquedas incluso que aparecían de menores, etcétera, que dice la madre, y otras búsquedas en relación a vídeos íntimos de Raquel. Exhumar por segunda vez el cuerpo de Mario en 2018, pero su resultado será el mismo. Por tercera vez, un forense confirma el suicidio. Pero entonces... ¿por qué sigue vivo el caso en Italia? La familia demandó al segundo forense y consiguió demostrar que había serias anomalías y que parte del material analizado podía no ser de Mario. Bueno, este es el informe de Lluís Duque, aquí lo vemos, que nosotros estuvimos analizando algunas imágenes y vemos aquí algunas de las que están en una parte afirmando este criminalista forense que algunas de estas muestras están deterioradas de la segunda autopsia y aún encima hay que decir que luego se comenta que estas muestras genéticas ni siquiera pertenecen a Mario Biondo, sino que fueron intercambiadas, que hubo un robo ahí, algo muy extraño, ¿no? O sea, en todos los momentos clave del caso de Mario Biondo, cuando se va a hacer la primera autopsia, todos los errores que hay, en la segunda, el robo al despacho de Procaccianti, en la tercera lo mismo, estos fragmentos rotos que se analizan, que no son... no sé, hay como muchas cosas que no tienen lógica en este caso. Por eso se ha revocado parcialmente el archivo. Además, la familia ha aportado un informe que situaría a 2 personas en el piso de Mario antes, durante y después de la muerte, aunque aún está siendo validado por la Fiscalía. Además, uno de esos números se habría conectado automáticamente a la Wi-Fi. ¿Estaba solo o acompañado Mario esa noche? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue un suicidio o un homicidio? Bueno, muchísimas preguntas que obviamente vamos a intentar aclarar o no sé si responder esta noche. Vamos a intentarlo después de la publicidad. Con este caso cerrado en España y abierto en Italia. Y mi primera pregunta a la mesa es ¿por qué? ¿Por qué está cerrado en España y está abierto en Italia? Mira, en Italia está abierto naturalmente por la presión, tesón y empecinamiento naturalmente de la familia Biondo, que desde el principio vio que esto era rarísimo. Como decía Santina, su hijo no tenía motivo alguno para suicidarse. Su hijo, según se investigó luego por la Procura de Palermo, la Fiscalía, el contenido del ordenador de Mario, él había mirado la previsión meteorológica para el día siguiente, para saber si podía ir en moto o no al trabajo, había quedado alguna persona para comprarle equipo fotográfico, en fin, tenía los planes diseñados. De repente se suicida esa noche, nada encaja. En España, ¿por qué no? Yo no acabo de entender cómo la instrucción
es que ni negligente, es que casi no hubo instrucción, no hubo diligencias de investigación. Como la policía cuando ve a Mario suspendido parcialmente, la cabeza apoyada a la pashmina, no ahorcado, apoyado, los talones tocan el suelo, ningún libro se mueve del sitio, nada cae al suelo. Como una persona que se ahorca, que pesa 80 kilos, no tira nada al suelo cuando se ahorca, con los extractores de la muerte. Es que eso lo tiene que ver tanto la juez cuando mira las fotografías, como el propio forense, como la policía. Esto no ocurre. No me explico cómo se pudo ser tan torpe, con tanta gente, tantos organismos y tantos cuerpos pudieron ser tan torpes. Esa concatenación yo no me la explico. Claro, es que al menos alguna duda, ¿no? Al menos alguna duda. Es lo que a mí muchas veces me ha llamado la atención del caso de Mario Biondo. ¿Cómo es posible que no haya duda alguna? O sea, viendo la escena, ya es una autoeliminación muy extraña. O sea, y que no se cayese esa estantería, que no se cayesen esos objetos, creo que ya es el principio de algo. Claro, entonces, ¿cómo tantos organismos pueden no tener ni una sola duda, ni un ápice de intentar rascar o saber? Yo me pregunto por qué y de qué forma jurídica, es decir, cuál es el instrumento jurídico utilizado por el instructor. Me explico para que nos entiendan desde casa, compañeros. Normalmente se dicta un auto de sobreseimiento provisional. Es decir, no hay indicios suficientes, en cuanto puedan ustedes recabarlo mediante peritos de parte o mediante otro tipo de prueba, voy a reabrir el caso. Pero es que la juez de instrucción, compañeros, lo cierra con un auto de sobreseimiento libre. ¿Qué significa eso? Pues la ley de enjuiciamiento criminal te dice que es como cosa juzgada, como sentencia absolutoria. No puedes reabrirlo nunca. No hay ningún juez que lo pueda reabrir. ¿Cómo es posible la contradicción entre la justicia española y la justicia italiana, que es verdad que por el empecinamiento humano, cómo logra, ¿no?, esos obstáculos el hombre, ¿no?, lograr a base del empecinamiento? Pero es tan distante el momento procesal, jurídico, criminólogo, desde el punto de vista de la criminología, en el que nos encontramos, que a mí como abogada me llama muchísimo la atención. Óscar. Bien, yo quizá es uno de los casos, no solo como perito, sino como policía judicial, que he sido muchos años, más flagrantes, negligentes e insultantes desde el punto de vista profesional que me he encontrado. ¿Por qué? A día de hoy, por ejemplo, lo comentaba antes en la mesa, el sumario español está sesgado e incompleto ante la justicia italiana. Jamás ha entregado la totalidad de las diligencias practicadas en España, nunca. ¿Y eso es habitual? No, es absolutamente inconcebible. ¿Y por qué puede ocurrir una omisión de este ahí de este el calibre? problema de este caso, el que por eso mismo siempre se ha tenido la sensación de que se ocultó, se tapó demasiado rápido. Entonces, esa es la sensación lógica que tiene que tener desde su familia, el espectador, el ciudadano. Es lo normal. Hombre, aquí lo que está diciendo Óscar Tarroya es que básicamente faltaba muchísima información que les hiciese llegar desde todos los registros, informes que hay en España, la documentación española, para cerrar el caso, para dárselo a Italia, esas fotografías de la autopsia. ¿Por qué solo llegan 9 a la familia cuando faltan 40? ¿Por qué no hay fotos detalladas que les haya mandado de la primera autopsia a Italia, de los brazos, donde supuestamente había un arañazo, al parecer, donde supuestamente en la parte de atrás del cuello había ese surco, ¿no?, posterior? Entonces creo que, de hecho, escuchando la versión del abogado Daniel Gómez de Arribas, que es una entrevista que yo me he parado a analizar después de hacerla hace unos días atrás, y cuando él te habla cuando yo hablo de ¿realmente piensas que fue un crimen? Y él dice que no, o sea, como que va yendo de una versión a otra y tal, pero dice que la autoeliminación no la ve por ninguna parte. Habla de un arañazo, bueno, suponiendo que no sé, un hombre es más complicado, ¿no?, que te pueda dar un arañazo, y suponiendo que sería una mujer, y diciendo que algo se va de las manos ahí y que en realidad no estaba premeditado ni nada,
sino que todo lo que ocurre después es ayudado por otros, ¿no? Por personas cercanas a una persona en concreto, ¿no? No sabemos quién, pero algo se va de las manos ahí entre dos personas, ¿no? Supuestamente, ¿no? No sé si manteniendo un acto de índole sexual o algo así, o no sé cuál es esa hipótesis, pero parece que es la que quisiese decir aún no diciéndola, ¿no? Esta persona, y yo se la he escuchado también a más gente que no quiere mencionarla mucho, pero que también la han pensado en alguna ocasión. Entonces, bueno, creo que es algo que se comenta, ¿no? Javier Chicote. He de confesar que estoy un poco casi escandalizado por esta teoría de la conspiración sin ninguna prueba. Se está construyendo un relato de podrías y quizás y si aquello y otra autopsia, y si le hacen 4 autopsias o 5 o 6 o 7 va a seguir saliendo lo mismo. Bueno, en realidad eso fue lo que pasó con la oficialidad del caso de Mario Biondo. Los pudo ser una autoeliminación por esto. O sea, todo fueron supuestos también. Pudo haber ido aquí, pudo haber sacado este dinero para esto, otro, luego no se encuentra, la tarjeta tampoco, pudo haber sido una asfixia autoerótica, pudo. O sea, la versión oficial también es un pudo, porque nada se demuestra, ni tampoco el tema del homicidio, evidentemente, porque no se investiga. Que es lo que le ocurrió, que fue una muerte por asfixia en la que no hay ninguna prueba que apunte a una responsabilidad penal de nadie. Eso es lo que dice la realidad. Y quien quiera defender lo contrario, y en un caso como este, donde se están dando vueltas a ver si Raquel Sánchez Silva o alguien ha tenido algo que ver, me parece de una irresponsabilidad. Bueno, es que el problema son las contradicciones que incurren la familia, bueno, el primo y Raquel Sánchez Silva y muchos de los testigos que son interrogados no en España sino en Italia. Si quiere hacer alguna acusación la debería hacer con nombre y apellidos, y si no tienen las pruebas suficientes para hacer esa acusación, lo mejor... Claro, es que un tiempo después pues lo que ha sucedido es que sí que han hecho una acusación contra Raquel Sánchez Silva y contra el primo por ocultación de pruebas en esa denuncia que ha habido en la Audiencia de Madrid hace unas semanas atrás, que por eso se ha reabierto el caso mediáticamente y en el cual pues se infieren en ese borrado de datos de 1 tera del ordenador de Mario. Mejor es que no las hicieran. Mario Biondo muere en unas circunstancias que son las que el forense reflejó. Un médico forense que es quien lo tiene que ver, una policía judicial, un titular del juzgado de instrucción número 21. Sí, el cual cierra el caso en 40 días, el cual tiene un atestado policial de 2 o 3 folios solamente y en el cual esa autopsia de la cual dice que se tiene que hacer y que es la prueba principal, pues es una autopsia negligente, a todas voces, ¿no? Lo han dicho muchísimos peritos en Italia y en España, ¿no? De hecho, tengo por aquí un citado de Corrado Cugno, que es un doctor especialista en radiodiagnóstico del Tribunal de Palermo, que habla de asfixia producida por terceras personas y explica que los surcos en el cuello de Mario Biondo eran compatibles con un cable de 0,8 milímetros. Que la autopsia evidencia groseras imperfecciones sintomáticas de impericia y negligencia grave de parte del querellado, el señor Abenzarojo, que era el primer forense, ¿no? Y luego Giuseppe Lubara, experto en medicina legal, especialista en ortopedia, habla de una imagen que evidentemente es la que se ve en la segunda y la tercera autopsia de la parte de atrás del cuello de Mario Biondo, que menciona el abogado, que básicamente dice que solo podría ser compatible con una estrangulación completa mediante la técnica lazo con un cable y por ende se trata de una ejecución. De Madrid, no sé, estaban todos en una especie de conspiración para defender que no sé quién entró y... Es decir, esto la justicia italiana lo ha abierto otra vez por una cosa que se llama presión mediática. Y me atrevo a apostar que con el tiempo se va a acabar cerrando. Y que dentro de muchos años no va a haber aparecido ningún culpable de la muerte violenta de Mario Biondo, porque todas las pruebas indican que fue él el que, en un juego, por decirlo de alguna forma, se ató esa pasmina y... En un juego, o sea, lo del juego...
Él dice que todo son conspiraciones y demás, pero lo del juego no es una conspiración. Se asfixió. Si me permites, Javier, más bien yo te daría la vuelta al argumento. No hay ninguna prueba de que se suicidase, más allá de que lo estampa un señor con su firma. Pero no funciona así, Andrés. ¿Qué pruebas hay de que se suicidó? Pero que no funciona así, que la carga de la prueba, quien dice que lo ha matado tendrá que poner alguna prueba de que lo haya matado. Porque el forense que va allí, la policía que va allí, todos hacen un diagnóstico, que es un suicidio, que yo creo que fue accidentado el suicidio. De todos modos, yo te diré, Javier, que no nos echa para atrás y seríamos poco valientes. Y te recuerdo a la antropóloga en el caso Bretón, que se equivocó de los huesos de los niños con animales. Es decir, yo creo... Hombre, que es que no ha habido nunca equivocaciones en España. El forense no se ha podido equivocar. Que tenemos que ser maduros en un Estado de Derecho para hacer, si hay que hacer crítica, hacerla. Acuérdate el atestado de la hija de Ana Julia Quesal, la asesina del pescadito, de Gabriel, un atestado de 3 folios en Burgos, donde obviamente pero que también pecaba de falta de rigor o haya habido policial. Errores policiales, pero en otros casos no significa bueno, pero que aquí es que tú estás hablando, es que no la sé cosa qué funciona así, conspiración. vamos a ser maduros y si tenemos que hacer autocrítica porque las piezas de convicción, es decir, ¿pero las huellas no se hicieron. ¿Qué pruebas? Vamos a ver. Vamos a ir paso a paso, sí. Si os parece. Vamos primero a la posición del cuerpo. Vamos a ver, porque Santina, la madre de Mario, decidió publicar en su cuenta de Twitter las fotografías de su hijo sin vida en la posición que fue encontrado por la policía. Lógicamente hemos tratado convenientemente esas imágenes para evitar detalles escabrosos y que solo nos fijemos en lo realmente interesante de cara a la investigación. Santina, que está escuchando además esta discusión en la mesa. A ver, evidentemente en la fotografía que colocan aquí se ven las ventanas completamente cerradas, ese balcón que daba justo al otro piso de la vecina y bueno, todos los objetos que están perfectamente colocados, ¿no? ¿Es la posición del cuerpo sin vida de Mario uno de los motivos por los que creéis que no se suicidó? Bueno, para empezar, cuando tuvimos las fotos del cuerpo de Mario, cuando nos las proporcionaron, vimos que había algo que no cuadraba con la declaración del forense español, porque el forense español había descrito el cuerpo de Mario que se apoyaba los pies en el suelo, que tenía las piernas dobladas, mientras que en las fotos que nos dieron, al cabo de 2 años y medio de pedirlas, se ve perfectamente que Mario tiene las piernas estiradas, no dobladas. Entre otras cosas, quería responder al señor Javier, porque es que hay que demostrar que no ha sido un juego erótico, ¿no? Como se ha dicho y como se dice en España, porque no se muere nadie con un juego erótico. A lo mejor el señor Javier se tendría que informar un poquito mejor y no simplemente ceñirse a lo que dicen las redes sociales. Debería estudiar el expediente antes de permitirse enfangar la memoria de mi hijo hablando de un juego erótico. Y por lo que se refiere a lo que ha pasado en España, es que no han hecho nada para que se investigara de una manera adecuada y de manera científica. Pero es que aún antes de realizar la autopsia decidieron que se trataba de un suicidio. Entonces no tomaron ninguna prueba, ninguna muestra. De hecho, le dieron las llaves de su casa a la viuda. El trabajo que se hizo mal en España aquí tuvo repercusiones en Palermo, en Italia. Y quiero decir que hemos presentado una denuncia. Luego, a continuación, fue la Fiscalía de Palermo que reabrió el caso. Fue la Fiscalía de Palermo la que decidió la exhumación. Y fue una vez más la Fiscalía de Palermo la que decidió la segunda exhumación. Y así funciona. Bueno, esto muchas veces lo dice la familia de Mario Biondo, que realmente no son ellos los que piden la exhumación del cuerpo de Mario Biondo para hacer esas autopsias, sino que es la Fiscalía de Palermo quien las pide para realmente que haya una segunda opinión, unas pruebas, pero luego tenemos esos escritos del juez Nicolás Hielo diciendo que debido a todo el tiempo que había pasado y la autopsia negligente que había ocurrido, pues finalmente se detalla nuevamente el tema de la autoeliminación como base, pero aún así varios jueces en Italia creían que había indicios suficientes para creer que había sido un homicidio. Las cosas en Italia, la familia no puede decir, venga, haga usted una autopsia. No funciona así. Son decisiones de los jueces siempre. Santina,
Tengo entendido que además tú realizaste una demostración, una recreación de cómo pudo haber sido, cómo se pudo llegar a encontrar este cuerpo en esa posición, ¿no, Marta? Mira, déjame añadir un dato. Uno de los peritos italianos que colaboran en esta investigación y presentan sus informes a la Fiscalía italiana, evidentemente la Fiscalía investiga y la familia hace que esté abierto porque fue los que pusieron la denuncia. Queda claro. Uno de esos expertos es Mauricio Cusimano, pide incluso las referencias al fabricante de la estantería donde Mario apareció en suspensión parcial. Pide las referencias. Cuando tiene el mueble, los planos del mueble en su ordenador, hace una simulación de un cuerpo como el de Mario, de la altura de Mario y del peso de Mario. ¿Qué pasaría? La estantería no sostendría su peso. Esos sectores de la agonía. Se vendría abajo. Pero si la estantería, si el peso estaba ahí, se lo encuentra la policía, ¿cómo que no lo sostiene? Porque está apoyado en los talones. Está apoyado así, no está ahorcado. No es el peso. O sea, literalmente está colocado. Esto es lo que quiere decir Andrés Guerra. Y bueno, lo que quieren decir estos peritos, ¿no? Mauricio Cusimano, en base a su investigación de la estantería, la reconstrucción que ellos hicieron de cómo podría haber sido esto, que no podría haber sido literalmente. Entonces, si quisiese hacer algún tipo de juego como indica, ¿no?, haciendo esa fuerza con la estantería y con el pañuelo ahí anudado, o incluso el hacer de la autoeliminación, ¿no?, que comentamos, no podría haber sido, ¿no? Entonces lo colocaron ahí, ese es el punto. Muerto de un cadáver. Es una persona que está apoyada. Imagínate que está vivo y te apoyas. Sí, que no está vencido. Claro, no está vencido. No, porque es él el que se descolgaba. Se ata la pasmina y es el que se descuelga, provocándose la propia asfixia. A ver, hasta que llega un momento que pierde la conciencia. Hasta que llega un momento que pierde la conciencia. Esa posición solo sería posible con rigor mortis. Eso para comenzar, ¿vale? Segundo. Porque tiene las piernas rectas, ¿no? Como las hemos tiene visto. estiradas, ¿vale? Y lo que habría sucedido es muy parecido a lo que representó Santina, pero con más virulencia. Primero habrían unas compulsiones, tendría que haber tenido una soga completa, ya se verá más adelante con el resto de pruebas que estamos hablando en realidad de una estrangulación completa, no incompleta como es esta. Yo he levantado muchísimos cadáveres de muchísimas maneras, sí que he asistido a suicidios con estrangulamientos incompletos, incluso con una camiseta, ¿de acuerdo? Y esa postura es imposible. Al peso de la gravedad no solo habría vencido la estantería, y que hay un informe con un físico increíble de Italia que lo hizo perfectamente. Pero que no la ha vencido, que está aquí el cuerpo, que no ha vencido. Perdona, no ha habido ni un solo colgado que yo no haya visto que haya caído objetos de la estantería. Eso es imposible. Luego, no hay lesiones. Luego entró alguien y lo mató. Ya está. Luego entró alguien. Como no eso me cabe duda posible, como profesional que estamos frente a un homicidio o incluso un asesinato. Y cuidado, lo que has dicho antes, perdona, con todos mis respetos te lo voy a decir, es una solemne tontería. Y te explico por qué. Pues para ser con todos los respetos mal empiezas. No, para mí es una solemne tontería porque no has tenido acceso a todo el sumario completo, ni a las diligencias italianas. ¿Has examinado el cuerpo? ¿Tú has examinado el cuerpo? Yo no necesito examinar un cuerpo. Claro. Yo tengo Es decir, hay tres forenses que examinan el cuerpo. Oye, qué tontería eso de has examinado el cuerpo. O sea, para eso evidentemente tendrá que haber una persona para cada cosa. Es como si le decimos a Javier Chicote que, no sé, que se vaya a hacer unos calamares, ¿no? No sé, lo digo por el nombre, ¿no? Pero es como que este tipo de cosas no tiene sentido. Es como, ¿has examinado el cuerpo? ¿Qué es lo que hace cada persona? O sea, me refiero a un perito, tiene que haber un forense, la policía, tiene que haber un psicólogo forense. O sea, evidentemente cada persona tiene que hacer su trabajo, ¿no? Es que no entender eso no tiene ningún sentido a la hora de analizar un caso. Hacen un dictamen médico, que son médicos forenses, examinan el cuerpo, hacen una autopsia y eres tú el que sabes. Pues sí, porque yo he sido policía judicial y tú no. Y yo he tenido enfrentamientos. Los forenses. Bueno, ¿puedo hablar también? En el 98% pongo la mano en el fuego por nuestros forenses, un 95%. Pero yo he tenido que asistir, por desgracia, a cosas muy feas en nuestro país con el tema de los forenses también. Por lo tanto, un poco de respeto para los... Bueno, pues por ejemplo, no haberse practicado una autopsia y decir que se ha practicado. Por ejemplo, cuando vas a hacer una necroreseña, que la hace la policía,
¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿De qué estás acusando al forense? Por concretar, al forense, al juez, a la policía. El forense, judicial. la pena que este forense, el español, para empezar, aparte de que fue un chapucero, yo no le habría denunciado por falsedad documental. Yo le habría denunciado por lo que él mismo dice en su declaración. En todo caso, sería una mala praxis. Mala praxis, es verdad. O sea, dice... o sea, como refiriéndose a... yo no he llegado aquí, no... A mí nadie me ha dicho, tú di que esto es una autoeliminación del libro y se termina el caso, sino realmente yo, en todo caso, es una mala praxis, ¿no? Como diciéndote, he hecho mal mi trabajo. Mencionado por él, ¿vale? O sea, es que hasta lo dice el señor Abencerrojo. Hasta lo dice él, o sea... Él mismo reconoce que en todo caso sería una mala praxis. No tenéis una sola prueba para sostener que ha habido un asesinato. Sí, te lo estoy diciendo. No abrió el cráneo, compañeros, disculpad un momentito, siento interrumpiros. Estamos todos enganchados a lo que estáis diciendo, pero tenemos que ir un momentito a... Bueno, realmente hace mucho tiempo ya de este programa, Óscar Tarruella ha defendido a capa y espada sus tesis. También aparecía Lluís Duque por aquí, no sé si un poco de Navasquillo. Un programa muy, muy completo acerca de todas las consideraciones que había del caso de Mario Biondo y que aún a día de hoy se discuten muchas de ellas. Es cierto que en su momento, cuando salió el documental, apareció como varias noticias en medios de comunicación que decía Raquel Sánchez Silva se desliga completamente del documental de Netflix, ¿no? No quiere saber nada, no quiere aparecer, no tiene absolutamente ninguna participación, ¿no? Lo que pasa es que la familia Biondo creen que realmente sí hay breves participaciones de Raquel Sánchez Silva desde la sombra, ¿no? ¿Tú crees que esto es cierto? Sobre todo ese apartado final con el arco que dice la madre, que justo nosotros tenemos un correo que supuestamente es de la propia Sánchez Silva, donde se aprecia que le dice eso a la madre, o sea, las mismas palabras. Pues hombre, es que eso de correo es demoledor. Esto es una frase o varias frases que se sacaron ahí para cerrar el documental, y eso es algo que había escrito ella a la madre. Entonces ahí están las fechas de los correos para verlo. Eso es evidente. Pero además, por mucho que ella no quisiera participar, porque ya sería el colmo, que tú, viuda, participes en un documental que va a denostar el honor de tu marido y la imagen de tu marido, mucho más de lo que tú ya has hecho. Porque ella fue la primera, que, como le dicen los fiscales en el interrogatorio, pero diga, usted dice y firma en la policía que una cosa y aquí dice la otra. O sea, por un lado, que sí, que yo lo he visto tomando drogas, que tomaba drogas habitualmente, tal, que no, yo no he visto nunca a Mario tomando drogas, pero ¿en qué quedamos? Que claro, luego todo esto lo unimos al test que encargó la madre a unos laboratorios con el pelo de Mario y dicen, no, en los últimos 2 años aquí no hay droga. Bueno, habló incluso de que creía que tenía una enfermedad Mario, o sea... Bueno, y que le dijo que en algún momento se quiso autoeliminar. Sí, si ella dijo de todo, ¿qué va a decir? Ella, todo lo que pueda ser echar basura encima de su marido, lo que hacía no era una cuestión por despecho, porque qué despecho va a haber si Mario no se había liado con nadie, que sepamos, ¿no? Si Mario no se había liado con nadie, aquí no había despecho. Aquí lo que había era encubrimiento. Y esto se puede decir tranquilamente sin temor a repercusiones legales. ¿Por qué? Pues porque o estás encubriendo un crimen o estás encubriendo algo entre tú y él que no quieres que se sepa. Encubrimiento. O sea, cuando uno habla de que alguien está encubriendo algo, no quiere decir necesariamente que esté cometiendo un delito, ¿no? A lo mejor, oye, lo que no quería ella es que se supiera algo. Lo cierto es que borró 900 gigas del ordenador de Mario. Eso sí que es cierto.
de una carpeta que se titulaba Raquel Folla, que eso se dijo, eso está ahí, lo puede ver cualquiera en YouTube, en los interrogatorios, ¿no? O sea que no sé, pero desde luego estaba encubriendo. Ari, también tú colocas en tu segundo libro una conversación entre dos periodistas que luego fueron preguntadas por los fiscales. Estas eran Amalia Enríquez y Marian Otero, que yo no sabía muy bien quiénes eran estas personas o estos periodistas. Traté de buscar información sobre ellas en un momento atrás, pero es cierto que en los escritos le pone algo así como si habrá hecho copias, ¿qué querrían decir acerca de todo esto? De ¿se le va a hundir la reputación a esta persona si se sabe todo lo que hay? Creo que son escritos como muy concretos entre dos personas que supuestamente parece que sabían algo más de la muerte de Mario Biondo y de la relación con Raquel Sánchez Silva, ¿no? Claro, pero es que además cualquier persona que busque en Google el nombre de estas dos periodistas verá que no son dos becarias que acaban de terminar. Son dos profesionales como la copa de un pino. Son dos profesionales que saben mucho de muchas cosas. Y cuando hablan de la conversación que transcribo en el libro, sí. Efectivamente es porque sabían. Por eso las saco en el libro, porque sabían. Y eso son cosas que parece que no tienen importancia. Pero cuando las vas sumando a otra y a otra y a otra, dices, aquí había gente que sabía que pasaba algo, que lo sabían. Pero claro, ¿hasta qué punto el miedo es libre? ¿Hasta qué punto alguien se va a meter en un embolado de decir, esta estaba con este? Y te pongo de ejemplo a la propia familia Biondo. La familia Biondo, desde el minuto 1 ha estado diciendo, creemos que hay alguien muy importante detrás de todo esto y que se está protegiendo a esta persona. Pero a que no han dicho, es este. A que no han dicho, jamás habrás oído a la familia Biondo nombrarme a mí y nombrar el libro de Viuda Súbita. Ni una sola vez. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor prefieren no meterse en ese embolado y que caiga por su propio peso la cosa. Claro, porque estas personas en estos escritos decían, y si sale que se prepare. Una amiga pudo leer el informe y flipas lo que pone. Aquello lo habrá borrado y no creo que la policía haya hecho copias. No sé, la verdad es que llama muchísimo la atención estos escritos. Y no sé si también puede llegar a tener algo que ver con el tema de las prisas por borrar ese contenido del ordenador, que eso es casi un tera, ¿no? Que podrían ser hasta 300 horas de vídeos, y la relación que hay entre ese borrado y estos escritos de estas periodistas parece bastante evidente, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y además, tampoco olvidemos obviamente, igual que he dicho que el miedo es libre, también digo que el dolor es libre. Hay gente que puede sentir dolor por algo que le pase de una manera y hay otros que se rompen y no paran de llorar y en toda su vida no se recuperan, ¿no? Parece ser que Raquel se recuperó muy rápidamente de su dolor, tanto como para ver la importancia de tener que borrar todo lo que había ahí. Mira, no hace ni un mes o aproximadamente un mes que mi hermana ha perdido a su marido de una enfermedad. Quiero decir, de una enfermedad es importante decirlo porque lo ves venir, ¿no? No es una sorpresa, no te conviertes en viuda súbita. Lo ves venir y además ya te han dicho los médicos, y a él también, ¿no? Que no había ninguna solución. Y aparte, pues, mi hermana es mayor que yo y, en fin, llevaban toda su vida juntos y era, en fin, una relación profunda. Y hablo con mi hermana un mes después y está como perdida. Dice, no sé qué hacer, es que era mi marido, es que lo quería mucho, es que estoy perdida, en fin, dolor.
dolor. ¿Y cómo llevas los temas, estos rollos legales, historias, tal y cual? Y dice, es que no puedo ocuparme de eso, estoy perdida, no me puedo ocupar ahora de esas cosas hasta que me recupere un poco, ¿no? Y hablamos de cosas que antes o después las tienes que hacer por ley, ¿no? Bien, pues esta otra no. Esta otra, Raquel, llevaba el dolor de otra manera. Y entonces, pues lo mismo te contaba en directo. Sí, muchas gracias por darme vuestros mensajes de apoyo a través de mi Sony Xperia Z. Lo mismo te decía eso, que se iba de vacaciones y salía partiéndose de risa con las amigas, que se dedicaba a borrar con el muerto todavía por allí danzando por el anatómico forense, se dedicaba a borrar cosas de porque a Mario Biondo no lo enterraron, o sea, quiero decir, no lo enterraron allí, estaba en el anatómico forense hasta que se lo llevaron, ¿no?, a Italia. Por tanto, estando por allí el marido muerto, tú estás borrando cosas de él, incluso estabas vendiendo objetos suyos para pagar el entierro a la familia, como que ella en aquel momento, con todo lo famosa que era y todo lo que ganaba, no le sobraba pasta para decir tomar 2.000, 3.000, 4.000 euros para el entierro, si es que hiciera falta dárselos, ¿no? Y se dedicaba a vender objetos de Mario, a decir, y esto lo dijo ella, vamos, no es que vendía las cosas de Mario para que tuvieran dinero para el entierro. ¿Cómo? O sea, de verdad que se acaba de morir, no lo has enterrado todavía y ya tenías esa frialdad de hacer esas cosas, de desprenderte de las cosas de tu marido, que además, tampoco olvidemos otra cosa, llevaban aproximadamente un año casados nada más, estaban en pleno furor matrimonial, sí. Y era una mujer 10 años mayor que Mario y que podía tener esa ¿cómo te diría?, esa sensibilidad de saber que había perdido a su marido y tal, ¿no? Y no. De hecho, 6 meses después de la muerte, se presenta su siguiente libro, que saco muchos pasajes del libro que me resultan muy raros, en el que la protagonista lo primero que hace es masturbarse en la ducha, y ella lo cuenta en primera persona. No sé, en fin, que a lo mejor lo hizo para quitarse fantasmas de encima, ¿no? Pero que desde luego parece una bruja, o sea, una viuda de esas frías de las películas de terror. Esa es la imagen que ha dado y que mucha gente tiene, independientemente de que luego pueda ser una persona fantástica y todos nos estemos equivocando. Aunque si hubiera sido yo, no habría elegido la canción Zorra para interpretarla cuando salió En tu cara me suena, porque eso da la sensación de querer reírse más de la familia del muerto que otra cosa, ¿no?, desde mi punto de vista. Y en cuanto a los libros de Raquel Sánchez Silva, ¿tú encontraste alguna cosa que te pareciese extraña o realmente que pudiese llegar a estar hablando, entre comillas, del caso Mario Biondo o algo, por así decirlo, detrás, alguna otra relación, etcétera? Sí, de hecho, vamos, no recuerdo en este momento, ¿no? Pero no recuerdo las palabras exactas, pero en mi segundo libro sí que entrecomillo muchas cosas que ella escribía en sus libros y que se puede ver una relación directa con el caso Mario Biondo. Absolutamente. Y con otra relación como tú llegas a pensar que podría llegar a haber, ¿no? Y con otra relación que podía llegar a haber, sí. Vamos, es que posiblemente me refiero a mí mismo, no a otras personas, porque soy yo el que se entrevistó con mi confidente, ¿no? A mí nadie me va a quitar de la cabeza el momento conocer a Mario, que me impactó mucho, no ese momento que no sabía ni quién era, me impactó mucho cuando leí la noticia de su muerte, porque me vino el flash, me vino su cara, me vino su cara de inquietud preguntándome, ¿no? Y claro, como
todo eso es una cosa que tienes metida en la cabeza y que cuando ves que todos los caminos te llevan a Roma, las declaraciones de la madre, de la hermana, el documental de Netflix, lo que me dice mi confidente, todo eso, más únelo al borrado de las cestas de los 900 gigas, a su comportamiento mintiendo respecto de su marido, a todas estas cosas, lo que dice la justicia por un lado, por otro. A mí es muy difícil que me saquen de mis 13 de que aquí la Casa Real estaba detrás. Oye, también es extraño porque nosotros hablamos el otro día con Ercole Rocchetti y anteriormente también, hace 2 años y medio, y él decía que había fotografías borradas de la primera autopsia, fotos que están totalmente ocultas, ¿no? De hecho, él habló con el primer abogado y la entrevista es de 2013. Él hizo una declaración jurada diciendo que había visto esas fotos, o sea que las que tenemos en los informes y las que yo he visto son de la segunda y de la tercera autopsia, del cuerpo de Mario Biondo por atrás y de ese surco que es como la prueba magna que comenta la familia y los peritos que han analizado el caso en Italia, ¿no? Pero que haya fotos ocultas de la primera autopsia, ¿eso no te parece como algo muy relevante? Y no son pocas, 40 y tantas. 40 y tantas fotos han desaparecido. Vamos a ver, esto, si consigue la familia que se reabra el caso, a partir de lo que diga el Constitucional, la entrevista que hizo Ercole tendría que estar encima de la mesa del juez. La que le hizo a Diego Gómez de Arriba, que era el primer abogado. Tendría que estar en la mesa del juez. Y la declaración jurada ante notario de ese abogado, diciendo: yo he visto las fotos realizadas en el Instituto Anatómico Forense de España, recién muerto Mario Biondo, y ya tenía esos surcos por detrás. No son surcos, como dice Procaccianti, el segundo forense, que también se cambió de bando, no son surcos hechos por la corbata y la chaqueta en una cuestión cadavérica que aprieta, no, porque además una corbata es ancha y tal, y los surcos son profundos de cable, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes a un abogado que estaba personado legalmente en el caso, jurando que él había visto esas fotos. Esas fotos desaparecieron, pero Mario ya tenía todos esos surcos por detrás. No había fotos del cuerpo de Mario por detrás, eran por delante, para verificar la teoría de la muerte por pasmina, ¿no? Un pasminacidio, ¿no? Pero desde luego eso es muy relevante. Esto que preguntas es muy relevante. Muy relevante que desaparecieran fotos. Que el tío falsifica su autopsia, que desaparezcan fotos. Pues el tío tenía que estar en la cárcel. El doctor, el forense, tenía que estar en la cárcel por haber hecho eso. Independientemente de en lo que acabe el caso Mario Biondo, solo por haber hecho eso, tenía que haber ido a la cárcel. ¿Y movió el cuerpo antes de sacar las fotos? O sea, de la escena. Porque según lo que dice en sede judicial parece que diga algo así como que mueve el cuerpo antes de sacar fotografías al cuerpo de Mario, porque en el informe dice que las piernas no estaban como aparece en las fotos. Sí, por eso. Es que son una serie de incongruencias brutales. Una serie de incongruencias brutales. Y claro, todo esto es un suma y sigue constante. Aparte es que parecía que les diese igual, porque es que hay un fallo que me parece tontísimo, que es que entre los informes de la policía y del forense, uno dice que tenía el pantalón verde, otro dice que lo tenía marrón y a rayas, y otro que si tenía el pantalón de pijama a cuadros. O sea, son como errores que prácticamente es que les daba igual el caso y la muerte, ¿no? Exactamente. Hombre, y la prueba la tienes en lo que dice Óscar Tarruella, el propio atestado policial de la Brigada de Homicidios Sexta. Es decir, más bien parecía, más que sexta, parecía Brigada de Homicidios Sexta.
Porque realmente no hicieron el informe, pasaron por encima del informe, de la obligación del informe, y pasaron por encima del cadáver. Mira, y esto hay muchos casos que podríamos hablar de ello, ¿no? Cuando se quiere manipular algo, cuando hay órdenes concretas, cuando alguien que está muy por encima de ti te dice: esto trabájamelo rápido, no te metas ahí, haz esto, tal. Es que no se puede explicar que, hablando de funcionarios, precisamente todos los funcionarios más tontos de España se concentrasen todos en el caso Mario Biondo. No puede ser, porque ya sería un tema para verlo a nivel científico, ¿no? Con ordenadores cuánticos y todo eso, ¿no? ¿Por qué de todos los funcionarios que hay en España que se dedican a hacer estas cosas de investigaciones, de homicidios, de forensía, de juzgados y tal, de repente se han juntado los más tontos y han hecho mal su trabajo, como policías, como médicos, como jueces, como secretarios judiciales, como todo? No, hombre, no. No, hombre, no. No es que seamos muy listos, pero tontos del todo tampoco somos. Por tanto, como decía Óscar Tarruella, decía: yo no soy de los que me gusta hablar del término mano negra, porque en mis informes nunca lo utilizo. Pero en este caso, pero debo reconocer que en este caso sí que creo que hay una mano negra que mueve los hilos. Oye, pero ¿tú sabes qué le pasó a Óscar Tarruella? ¿Crees que está amenazado por todo lo que él investigó en este caso? Porque ha desaparecido completamente de redes sociales. De hecho, él dijo que iba a dar una exclusiva tremenda en estos últimos meses, que iba a cambiar el caso de Mario, y de repente ha desaparecido de la faz de la tierra, ¿no? Pues no estoy en la cabeza de Óscar Tarruella y no sé lo que le ha pasado, ¿no? A veces, cuando te dedicas a estos temas, a veces te dan ganas de dejarlo todo, a mí también. O sea, a veces te dan ganas de dejarlo todo y dedicarte a, no sé, mis hijos dicen que están muy buenas las pizzas que hago, ¿no? Lo mismo monto un puesto de pizza y me gano la vida vendiendo pizzas y no me juego nada, ¿no? El otro día le comentaba a mi hija, estaba desayunando, ella tiene 13 años y estaba viendo, este sábado pasado además, y estaba viendo a un youtuber. Y resulta que el tipo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que el tipo estaba jugando y comentando un juego. Simplemente comentando, que se llama The Butterfly, ¿vale? Y me quedo así mirando un momento lo que salía en la pantalla, pues estaba en la tele, y digo, pero entonces este tío, ¿qué hace? Simplemente comenta el juego, o sea, está jugando y comentando el juego. Uh-huh. Dices, pues como Vegeta, como el otro, juegan y comentan los juegos y tal, y miro y digo, a ver, como ahora yo también soy medio youtuber, desde que me ha abierto el canal, miro y digo, coño, yo soy imbécil, pero un profundo imbécil. Vamos a ver. Yo tengo ahora 7.000 seguidores. Y me doy con un canto en los dientes, porque no esperaba tener ni 100. Solo tenía a uno de mis hijos de seguidores cuando empecé hace unos pocos meses. Yo tengo ahora 7.000. Me juego en todas las cosas que hago, por lo que dices de Óscar Tarruella, me juego la vida, me juego la cárcel, la libertad, me juego muchas cosas. Y ahí estoy, con 7.000 seguidores y encantado y agradecido. Para mí me parecen muchísimos. Nunca imaginé que iba a tener tantos. Pero me juego el tipo por todas las cosas que he hecho durante toda mi vida como periodista canalla de línea dura. Y este cabronazo del juego, 38 millones de seguidores. Por salir ahí en un recuadro
diciendo, y ahora estoy aquí y tal, y yo me quedo mirando el juego y había un perro decapitado y había no sé qué y tal. Digo, 38 millones de seguidores por hacer el gilipollas. Y yo, jugándome la vida y sacando basura de debajo de las alfombras del Estado, 7.000 y agradecido, y no creo que vaya a tener mucho más, pero y agradecido, ¿no? Entonces, hay algo que falla en toda esta estructura de la sociedad. Bueno, al final cada uno estamos en un punto, en una motivación. Nosotros, a ver, también sacamos por aquí vídeos, podríamos hablar de cualquier cosa, y al final es lo que le interese también a la gente, ¿no? O sea, los casos y los temas que la gente quiera escuchar, ¿no? Ahora estamos con el caso Mario Biondo. Alcácer también es un mundo tremendo que alguna vez hablaremos contigo sobre él. Y aparte de, o sea, centrándonos en el tema Biondo, a ti, por ejemplo...